Es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos amigos cliqueros una vez más a esta nueva entrega del programa. Y en esta quiero hacer una reflexión. ¿Por qué no hay eventos organizados por Playmobil? No os estoy diciendo eventos Playmobil u eventos de Playmobil. De esos hay muchos. Asociaciones, empresas, de cualquier tipo que hay eventos organizados de Playmobil, sino organizados por la empresa, organizados por Playmobil. No hay, no conozco. Por lo menos aquí en España no existen. No sé en otros países, pero yo no lo sé. Quizá en Alemania haya. Pero no hay eventos organizados por Playmobil. Y me parece un fallo garrafal y más en los tiempos en los que estamos, donde las ventas no son todo lo buenas que quisiéramos, como ya sabemos, y se está perdiendo mucho público infantil. Y al final Playmobil es una marca de juguetes y tiene un público que es el infantil, por mucho que también tengamos público adulto, pero el principal al que debería estar dirigido sería el infantil y desgraciadamente lo estás perdiendo o lo que sea, pero los estás perdiendo, es así. Y no hay eventos organizados por Playmobil. Y cuando me refiero a estos eventos y por qué son importantes, es por haciendo una proyección de la marca. ¿Y a qué me estoy refiriendo con estos eventos? Mira, cualquier tipo de acto que haga la marca Playmobil, que es lo que estamos hablando ahora, en la que promocione su marca. Al final es esto. Porque, oye, estamos hablando de una empresa y al final lo que quiere es vender. Y se puede hacer de muchas formas. ¿Vale? Mira, el ejemplo que os quería poner, no sé si conocéis la marca Superthin. Aquí en España ha sido bastante popular, son unos muñequitos de goma y al final ha traído consigo mucha venta de juguetes relacionados con ellos. Creo que por Sudamérica también empezó a vender, pero aquí en España, aunque ahora ya está empezando a perder fuelle, fue muy conocida en los últimos años y juegan con ellos, para mí, el tipo de público infantil al que va dirigido Playmobil. Niños entre 4 y a lo mejor 10 años, ¿vale? El tope que os voy a poner. Y es un muñeco muy coleccionable, unos muñequitos de goma, no os creáis que mucho más, pero bueno, tiene una imagen bastante bien cuidada y la verdad es que han triunfado. Pues bien, Super Thin desde hace ya bastante tiempo, y yo hace poco fui con mis hijos, organiza eventos generalmente en centros comerciales, aunque también organiza otros tipos de exposiciones, incluso musical, la empresa que lleva estos muñecos. Pues bien, organiza en centros comerciales una especie de eventos para promocionar la marca. O sea, no crees que lo hace por otra cosa, pero tampoco te están vendiendo nada. Es decir, ellos lo que crean es en espacios, normalmente en centros comerciales, amplios, donde organizan actividades. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, una zona de juegos. Una zona de juegos que es con una especie de, voy a decir corralito, pero bueno, grande, pues a lo mejor de 10 metros por 4 o algo así, donde tienen montadas pequeñas mesas o eso con productos de ellos, ¿vale? Para que los niños jueguen, para que vayan, entren y organizadamente puedan jugar con sus productos, con sus novedades, para que los vean, para que los padres los dejen ahí y estén jugando un rato. Al final se van y les dan una pegatina, un carnecito, yo qué sé. Y está muy bien. En esos mismos locales normalmente tienen una especie de fotocall. Suele ir alguien disfrazado de sus personajes para que se hagan fotos. Suelen tener personajes gigantes, los típicos personajes como tiene Playmobil, de figuras grandes, de 2 metros, 1,80 m, para que se hagan fotos, para que estén allí, para que pasen 1 hora, 2 horas en estos sitios impulsando la marca, que al final es lo que importa. Por ejemplo, tienen personajes hinchables enormes. En el último que fui había un personaje de estos que, sin exageraros, mediría 5 metros, un hinchable enorme. Claro, los niños hacen una foto con él y se quedan encantados. Hinchables de Playmobil, ay, yo los he visto. Mira, en mi propio canal he colgado del año pasado unos hinchables de los Reyes Magos de Playmobil, pero hay cientos porque los estamos viendo. Y los niños se van contentos y le das esta imagen de marca que es muy importante. ¿Qué más podemos tener ahí? Dioramas. Yo cuando fui, estos mismos productos que os estoy diciendo de los Super Team, había un diorama de una ciudad. Tampoco muy grande, tampoco muy espectacular, lo voy a decir, comparado con cualquier diorama de Playmobil que estemos acostumbrados a ver en cualquiera de las ferias y de eventos organizados por asociaciones que no tienen nada que ver con Playmobil y no por Playmobil. Que imaginaros lo que podría llegar a organizar contratando incluso a gente que todos
todos conocemos o incluso de renombre, ¿vale? Que hay en el mundillo. Pero pues Playmobil no organiza nada de esto. No se va a centros comerciales a hacer promoción de su marca, con lo que esto puede conllevar y lo que a ella le puede costar, que es nada. Esta empresa que os digo, la que lleva los Super 5, que creo que se llama Mailbox, que ya os digo, hace figuritas que hasta hace poco solo se vendían en kiosco, lo que decimos figuritas de kiosco, muy baratas. Se ha currado el marketing y la promoción de estos productos y le está sacando ya de lo que creías que no le podías sacar. Y desde un principio hacía este tipo de eventos, pues lo llevo haciendo muchos años y hace poco fui a uno de ellos. Y la promoción que hace sobre niños pequeños para seguir estirando lo que es un producto que está a años luz de calidad de los de Playmobil es bestial y lo hacen muchas otras marcas. Estoy poniendo este ejemplo porque no es de una gran juguetera, ¿vale? Y Playmobil no hace nada de esto. Incluso cuando las cosas no le van bien, quizás hace unos años o hace bastantes años no le hacía falta porque tenía los estantes más grandes, los mejores sitios, y tenía compras de sobra, pero a lo mejor ahora tiene que volver a promocionar su marca, sobre todo entre los más pequeños, entre los que juegan y los que van a dar el futuro a las marcas, no los que ya tenemos 40 y tantos, a lo mejor que ya queremos otras cosas y no compramos sus juguetes dirigidos al público infantil, ¿vale? Queremos otras cosas. Pues quizá Playmobil se tendría que replantear esto, que no sean asociaciones, que no sean otros empresas privadas que lo hacen y organizan estos eventos, sino ella misma, que sea Playmobil la que organice estos eventos, que tiene capacidad de sobra para irse a centros comerciales a organizar esto, que además no hace competencia a la juguetería de esos centros comerciales porque no venden nada, simplemente los promocionan. Seguro que están encantados la juguetería de esos centros comerciales a que vaya Playmobil ahí a promocionarse porque esos niños van a salir, se van a ir a la juguetería que tienen al lado y por lo menos algo les van a pedir a los padres. No sé si vosotros os habéis planteado esto alguna vez, si lo habéis visto este tipo de eventos, como he dicho, os he puesto un ejemplo de una marca de juguetes en concreto, pero seguro que os ocurren muchísimas más. No sé si vosotros esto cómo lo veis y si os parecería necesario o una buena idea para Playmobil. Y esto es todo. Si te ha gustado, ya sabes, sígueme, dale me gusta, comparte o déjame un comentario. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo a la hora de hacer crecer este proyecto. Puedes encontrar Playmo Podcast en tu agregador de podcast preferido en YouTube y en las diferentes redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar. Con nuestros clics, un saludo. Te espero en el próximo programa.